La historia empieza en el 2012, cuando una nueva fuente de energía llamada Enetron se ha vuelto indispensable para la humanidad. Pero un día, de la nada, aparecieron unos círculos misteriosos en el cielo de la ciudad, y de ahí bajaron unos robots enormes, asustando a toda la gente. La ciudad se convirtió en un mar de fuego, en un abrir y cerrar de ojos. El objetivo de esos robots no era otro que destruir las torres de Enetron. Mientras tanto, dos jóvenes, Ryuji y Yoko, se colgaban de una torre alta para espiar al enemigo. Justo en ese momento, el comandante Takeshi Kuroki, de la Unidad de Misiones Especiales del Centro de Gestión de Energía, les ordenó a ambos detener al enemigo. En ese momento, conocemos a Sakurada Hiromu y a su motorrobot compañero, Shida Nick. Volviendo con el dúo, activaron el Morph Embrace y se transformaron. Los enemigos también mostraron su verdadera forma. Estos son los Bugglers. Los Go-Busters usaron sus armas para eliminarlos rápido y de inmediato persiguieron a otro enemigo. Los brazos de este se convirtieron en cables eléctricos, Center, y luego salió huyendo. Usó los datos de la computadora para informar la situación al jefe en el espacio dimensional, Mesías. Cuando terminó, transmitió un virus poderoso a una excavadora, creando un robot excavadora. Al mismo tiempo, una copia de ese robot también fue creada en el espacio dimensional y empezó a trasladarse al mundo real. La Oficina de Gestión Energética recibió la alerta y los dos recibieron la orden de ir a detenerlo. Presionan la válvula de teletransporte en el hombro. El Ichigan Buster y los Sogan Blade se teletransportan. El robot del subespacio va a llegar al mundo real en 3 minutos. Mientras los dos siguen peleando con el monstruo, justo en ese momento, Hiromu está en el hospital hablando con su hermana y decide que tiene que cumplir su misión. Así que se pone el uniforme del equipo y se sube a su robot compañero. El robot gigante había aterrizado en el mundo real y se dirigía directo a la base de reservas de Enetron. La razón es que Mesías, el jefe de Baglass, quería pasar del espacio cuántico al mundo real y para lograrlo necesitaba un montón de Enetron. En ese momento crítico apareció Hiromu. Él pidió que enviaran al Go-Buster Ace, confiado en que él resolvería todo. El comandante aceptó. A través de un túnel secreto, un superdeportivo se lanzó a toda velocidad por la carretera. Desde el aire, él derribó al monstruo y luego hizo un aterrizaje perfecto. Después, junto con Nick, hicieron su primera transformación. También subió fácilmente en la cabina, mientras Nick se convertía en el tablero de control. Él ingresó las órdenes y el auto se transformó en un robot. Gracias a la aparición de Ace, los otros dos también se animaron. El robot, que era más débil, no pudo contra ellos y calculó la distancia para atacar. Ace cambió a su forma de leopardo y se lanzó rápido hacia adelante, usando el cuerpo del enemigo como trampolín para saltar al aire, y luego volvió a su forma de robot. El daño causado también afectó bastante a la ciudad. Yoko pilotea el helicóptero con forma de conejito para transportar los escombros, mientras Ryuji maneja el camión gorila para llevar la carga. A Hiromu lo llama el comandante para tomar un té, lo que no le gusta nada a Yoko. Baglass aparece en la ciudad, pero ocurrieron dos problemas. Primero, nuestro rojo tiene un punto débil fatal. Cada vez que ve un pollo, se queda paralizado. Y segundo, Yoko se olvidó de traer caramelos, así que se debilitó y solo quedó Ryuji enfrentándose a Enter. Entonces Nick se transformó rápido en modo robot y abrazó a Hiromu. Yoko también encontró un caramelo pequeño en el bolsillo del pantalón. Cuando llegaron, Enter ya se había ido. Los dos echaron la culpa y empezaron a pelear. Y nos enteramos que hace 13 años, en 1999, en el Centro de Gestión de Energía, ocurrió una tragedia justo en Navidad. El sistema principal de computadoras se infectó con un virus desconocido y todos los robots del centro quedaron controlados. Ese virus logró robar mucha información y desarrolló conciencia propia. Así nació la criatura Mesías. En esa situación de emergencia, el director tomó una decisión crucial para detener el virus. Decidió usar un dispositivo de teletransporte para trasladar todo el edificio al espacio vacío y al mismo tiempo le ordenó a su subordinado Kuroki que desactivara el programa del virus, pero tarde o temprano, Mesías volvería. Para enfrentarlo, el director salvó a Hiromu, Ryuji y Yoko.
les implantó una vacuna en el cuerpo a los 3 niños y a sus 3 robots compañeros. Gracias a la vacuna, los 3 niños sobrevivieron al proceso de teletransporte y además obtuvieron poderes especiales. Hiromu puede acelerar el tiempo, pero cada vez que ve un pollo, se queda congelado. Ryuji tiene super fuerza en los brazos, pero la desventaja es que si lo usa mucho, se sobrecalienta y pierde el control. Yoko tiene super velocidad en las piernas, pero cada vez que se queda sin calorías, ella se va a quedar sin batería. En ese momento, Enter usó un virus superpoderoso para crear un robot. Al mismo tiempo, una copia gigante de él fue teletransportada desde el espacio. Todo el grupo atravesó un túnel secreto para llegar al lugar. Yoko no entendía por qué Hiromu luchaba, pero él solo le dijo que era por una promesa. Eso hizo que Yoko dejara de tener prejuicios sobre él. Los 3 se transformaron para enfrentar al enemigo, y esta fue la primera vez que los 3 trabajaron juntos. Hasta ahora, los robots gigantes que han aparecido son de 3 tipos: tipo velocidad, alfa; tipo fuerza, beta; y tipo combate mejorado, gamma. El comandante ordenó que como el núcleo de energía fue destruido la última vez, era necesario transportar N-Tron. Enter, al ver el regalo caer directo en sus manos, se alegró y metió el virus en una bicicleta para crear un robot súper rápido. Yoko y Ryuji se enfrentaron con él. En el momento en que lo derribaron, puso un virus en la rueda del camión de transporte, haciendo que el vehículo perdiera el control. El robot intentó atropellar a Ryuji, pero este usó su fuerza para detenerlo. Eso hizo que la temperatura de su cuerpo subiera poco a poco. Aplastó el brazo del monstruo y cambió su actitud. Después atacó al robot con una furia descontrolada. Incluso este empezó a tenerle miedo. Yoko sentía que Ryuji se veía un poco raro. Gorisaki Banana le dijo a Yoko que no detuviera a Ryuji, que lo dejara darlo todo hasta caer, que así estaría bien. En ese momento no distinguía entre amigo y enemigo. Yoko trató de calmarlo, pero la empujó. Él siguió peleando contra el robot, lo lanzó volando y luego lo destruyó con la espada. Después de destransformarse, no volvió a la normalidad. Incluso atacó a Yoko, dándole un golpe que rompió toda la pared. Luego quedó agotado y se desmayó. En ese momento, Gorisaki Banana se acercó a los 2, echándole un poco de hielo encima para que se refrescara, y eso dejó a Yoko en shock. El comandante le avisó entonces a Yoko que fuera a apoyar a Hiromu. Ella de inmediato calmó sus nervios y salió. Este se fue a enfrentar al enemigo y Yoko lo escoltó. Antes de irse, Hiromu le dio un pañuelo. En cuanto a Ryuji, se sentía muy culpable porque lastimó a Yoko. Esta también entiende que Ryuji siempre ha sido cuidadoso para evitar que pase esto, y ella siempre ha confiado en él. Cuando pensaban dar el golpe final, inesperadamente había alguien ahí. El robot se volvió para robar N-Tron. En ese momento, Yoko no estaba bien, fue derribada. Por suerte, Ryuji llegó justo a tiempo para salvarla. Los 2 se unieron y le dan una patada al monstruo. Este cae justo al lado de Hiromu. El choque lo hizo volver a la normalidad y de inmediato lanzó el golpe final. Gracias a esto, los 3 pudieron entender mejor las debilidades de cada uno. En ese momento, en la base, para enfrentar enemigos más fuertes en el futuro, el grupo de héroes desarrolló un nuevo modo de fusión de robots. Los 3 dieron la orden para iniciar la fusión. Mientras se fusionaban, serían atacados por el enemigo. Así que Ace tuvo que usar su ataque para contrarrestar, pero por un error de Hiromu, el simulacro falló y él empezó a desanimarse. En ese momento, del cuerpo del Gamma que habían derrotado antes, salió una tarjeta con la imagen de Baglas, que volvió a manos de Enter. Él metió un virus en un frasco curativo, creó un robot corrosivo y este empezó a rociar un líquido que destruyó la puerta del túnel. Enter y el monstruo llegaron a la base del grupo de héroes, llamando a los Buglers para ganar tiempo, mientras Enter mismo se dirigía al lugar donde guardaban el Gamma. Al ver que la situación se complicaba, el comandante decidió volar el almacén donde guardaban el Gamma y de inmediato avisó a todo el grupo que terminaran la misión. Cuando los 3 llegaron al lugar, el Gamma ya había sido resucitado por completo. Hiromu intentó atacar a Enter, pero él lo atrapó con una sola mano. Ya había descubierto el plan del comandante. Enter se coló en el sistema y activó el programa de autodestrucción y selló todas las puertas, así que los técnicos no podían descifrar su programa. Enter ató a los Go-Busters y se fue. Ryuji logró zafarse, tiró a Hiromu afuera de la puerta. Si Ace entraba desde afuera, podrían salvarlos. Ryuji estaba seguro de que él podía lograrlo, y en los últimos 10 segundos, Hiromu aprovechó el spray corrosivo del robot para derretir la puerta del compartimiento.
Frente a los dos robots, Hiromu decidió usar el Go Buster O para acabar con ellos. Antes no confiaba en la defensa de los otros dos, solo se fijaba en los ataques del enemigo, pero ahora es diferente. La energía se transfiere a la espada, creando un ataque de energía que derriba al enemigo. Luego reciben una alerta urgente. El programa interior del Megazord ha sido hackeado por Enter y dentro hay planos de un robot nuevo. Enter se ha disfrazado de empleado y se coló. Antes de que pudiera abrirse paso, los Go Buster ya estaban ahí. Así que Enter tuvo que escapar. Justo en ese momento, un empleado salió a agradecerles a los tres. Resulta que este era un viejo compañero de Ryuji. Los dos recordaron viejos tiempos. Él los llevó a una habitación secreta que contenía los planos, y las señales electrónicas también estaban bloqueadas. Por eso, el objetivo de Enter no era destruir los planos, sino robarlos para crear un robot destructor más poderoso. En ese momento, Enter está en un supermercado para crear un robot taladro. El centro de mando detecta que el robot gigante Alpha aterrizará en 3 minutos. Los Go Busters le dicen al otro amigo que se evacúe rápido, pero él miente diciendo que recibió una llamada y que tiene que quedarse para proteger el diseño. Los tres saben que está mintiendo, porque aquí no hay señal. Entonces, ¿cómo supo el enemigo de los planos? Ryuji decide quedarse para averiguarlo. Hiromu y Yoko se van, pero cuando llegaron al lugar, el enemigo había desaparecido sin dejar rastro. En ese momento, el enemigo que se escondía bajo tierra atacó de repente a los dos. Ryuji agarró el disco duro con los planos y le preguntó a su amigo por qué estaba ayudando al enemigo. Resultó que su sueño se había roto. Él quería diseñar los planos que amaba, pero la realidad era muy dura. No lo valoraban. En ese momento, el enemigo ya había llegado hasta Ryuji. Este le dio un puñetazo a la computadora y la destruyó mientras intentaba convencer a su amigo. Pero su amigo seguía pensando que los sueños, una vez tocados, se rompen. Así que agarró el disco duro y salió corriendo, pero tropezó y cayó. Ya en el suelo, empezó a recordar lo que le había dicho Ryuji, pero Enter no le dio oportunidad y le arrebató el disco, a la vez que Ryuji logra eliminar al enemigo. Luego fue al campo de batalla y se fusionó con el Go Buster. Gracias al escudo de energía del Go Buster, pudo causar una distorsión espacial por un corto tiempo y lanzar su superataque directamente. Al final, Ryuji entiende cómo se siente su amigo. Este quiere seguir persiguiendo su sueño. En una montaña, los Go Busters están peleando contra los Bugglers, pero Nick está muy apresurado, porque hoy hay algo muy importante que hacer. Pero los Bugglers solo estaban ganando tiempo para Enter. Este se llevó 500 kilos de Delta 39, un metal raro que se guarda en la zona este. Este tipo de metal se usa generalmente para fabricar el núcleo del Megazord. Enter quiere usar este material y el diseño para crear un robot de destrucción más potente. Quiere teletransportar estos materiales al subespacio, por lo que el comandante ordena recuperar los materiales antes de que llegue. Nick, por otro lado, quiere que Hiromu vaya a la exposición de pintura de su hermana, Rika. Este no quiere ir, tiene miedo de que su hermana lo obligue a volver a casa. Por el bien de ambos, Nick decide ir personalmente a hablar con Rika, aunque a pesar de ser un robot, se pierde con facilidad, pero aún así se encuentra con ella en la calle. Enter puso los materiales en la azotea de un edificio, secuestró a la gente y puso el virus dentro de ellos. El comandante recibió el aviso de que el robot gigante Gamma llegaría en 6 minutos. Algunas personas usaron sus cuerpos para proteger los materiales. Yoko y Ryuji sacaron sus swords para enfrentarse, mientras que Hiromu fue detenido por su hermana. Rika, desde pequeña, odiaba a los robots. Ella no quería que su hermano hiciera ese trabajo peligroso, porque es la única familia que le queda. Hiromu dijo que luchaba solo para evitar que una tragedia como la de sus padres se repitiera. Hiromu entró al edificio, pero allí lo esperaba un robot de velocidad, creado especialmente para él por Enter. Volviendo a los otros dos, Yoko subió a la azotea para rescatar a los rehenes. Ryuji piloteaba el robot solo para bloquear a Gamma. Hiromu tiró su arma para ganar velocidad. Cuando el monstruo estaba desprevenido, él, junto a las dos armas, lo atrapó y lo dejó fuera de combate en un abrir y cerrar de ojos. Yoko y Ryuji no pudieron detener a Gamma. Ahora solo quedaba un niño tirado sobre el contenedor de materiales. Gamma teletransportó el material. En ese momento crítico, lograron salvar al niño, pero el material ya había sido llevado. Sin embargo, Rika vio el esfuerzo de Hiromu y decidió no interponerse más, dejando un libro ilustrado reconociendo la misión de su hermano. También dejó de tener prejuicios con Nick y lo trató como de la familia. Y así llegamos a la película.
Kamen Rider por Super Sentai, Super Hero Taisen, estrenada el 21 de abril de 2012. La película comienza con el Capitán Marvelous. Jura que no descansará hasta que todos los Kamen Riders sean destruidos. Mientras tanto, el equipo de operaciones especiales Go Busters lucha contra más monstruos, que están al mando de su casa Kamen Rider Decade. Luego tenemos villanos de toda la historia de Super Sentai y Kamen Rider, como ejércitos para su casa y Marvelous, con un trasfondo de que eran malvados, pero en realidad era todo un plan. Fingirían destruir el lado del otro, pero en realidad los enviarían a una dimensión de bolsillo, para que todos puedan luchar contra el grupo de villanos. El último tercio de la película no es más que peleas. Gentaro teniendo la oportunidad de pilotear un mecha. Vemos las batallas gigantes con una gran máquina que los lleva al espacio exterior. Volviendo a la serie, el sobrecalentamiento de Ryuji aparece cada vez más seguido, por lo que Gorisaki Banana le hizo especialmente una pegatina cuando está a punto de perder el control, lanza una alerta. Esa alarma ruidosa llamó la atención de Enter. Él usó sus gafas de datos para descubrir la debilidad de Ryuji y luego se fue. Al ver que el dispositivo de seguridad no funcionaba, Gorisaki Banana se preocupó. Los otros dos lo tranquilizaron. Hiromu y Yoko estaban un poco molestos con el dispositivo de seguridad, porque con tanto ruido no podían concentrarse para pelear. Ryuji calmó a Gorisaki Banana. En otro lugar, Enter revisaba la pelea de Ryuji y decidió aprovechar su punto débil para vencer a los Go Busters. Él metió un virus en un ventilador. Gorisaki Banana seguía preocupado. La primera vez que se conocieron fue cuando Ryuji tenía 15 años. Gorisaki Banana pensaba que a esa edad tan sensible no debía meterse en sus asuntos personales. Hasta ahora todavía siente que hay una distancia entre ellos. En ese momento recibieron un aviso de que el robot Beta llegaría en 7 minutos. Antes de actuar, Gorisaki Banana, preocupado por él, preparó un montón de equipos para Ryuji. Descubrieron la ubicación del enemigo, pero este puede generar un viento súper fuerte y solo queda un minuto para que el robot gigante se teletransporte, así que tienen que dividirse en dos grupos. Por suerte Ryuji salvó a Yoko a tiempo. El robot gigante en el aire usa su habilidad, pero Hiromu no logra ganar ventaja y tiene que dejar que Yoko vaya a ayudar. Mientras está absorbiendo Enetron, Yoko llega al campo de batalla, pero no pudo acercarse. Ryuji quería usar su fuerza para destruirlo, pero el monstruo no le dio la oportunidad. Su temperatura corporal seguía subiendo. Ese era el propósito de Enter. Esperaba que Ryuji se sobrecalentara y se desmayara, cuando Gorisaki Banana desobedeció repentinamente las órdenes y se lanzó al campo de batalla, solo para proteger a Ryuji. Este aprovechó la oportunidad para destruir al robot. Ya no había distancia entre ellos. Ryuji y Gorisaki Banana ya no se escondía nada y se abrieron por completo. En ese momento, el comandante estaba en una habitación oscura. Luego conduce hasta un bosque, donde lo esperan un guerrero dorado y un Bootroid. Esto dejó al comandante súper sorprendido. El viejo libro de Ryuji cayó junto con un certificado. Aunque ganó el segundo lugar, la crítica del juez en ese momento fue difícil de aceptar para él. Y ese juez fue Jin Masato. Pero hace 13 años estuvo en el incidente del centro de gestión. En ese momento, Enter estaba un poco confundido. El diseño del material y el Enetron que robaron deberían haber creado un Megazord nuevo, pero aún no estaba terminado. Él contactó a los soldados en el subespacio y supo que Enetron había sido investigado. Metió un virus en una aspiradora y creó un robot. Este andaba por toda la ciudad, succionando la energía de los carros y guardándola en unos tanques. Los Go Busters estaban lidiando con los Bugglers. De repente llegaron el robot y el guerrero dorado de antes. La voz de este último le sonaba conocida a Ryuji, y como nadie sabía de dónde venían, confunden a todos. Entonces empezaron a pelear, pero el guerrero dorado, viendo un coche lleno de Enetron, decidió contenerse a propósito. Al ver que la situación no pintaba bien, el monstruo decidió huir.
Hiromu estaba molesto con su actitud y Ryuji quería confirmar su sospecha. La verdadera identidad del guerrero dorado es Masato Jin. Después de presentarse, se fueron. El robot informó sobre la llegada de otro Go-Buster a Enter, pero a él no le importó mucho. El comandante les dijo que el departamento de análisis e investigación no lo sabía. Fueron al punto de encuentro para verse, aunque se suponía que la gente que fue desplazada al subespacio debería haber desaparecido, pero Masato seguía intacto. Ryuji sacó una foto suya de hace 13 años y se dio cuenta de que su cara no había cambiado nada. En ese momento, el monstruo volvió a robar en Netron y los Go-Busters se lanzaron a pelear, pero quedaban 3 minutos y todavía no habían acabado con el enemigo. En el momento crítico, aparecieron los otros dos. Masato les dijo que fueran a encargarse del robot gigante, que ellos se encargarían de este lugar. Hiromu no le creyó, pero Masato dijo que esta vez lo resolvería perfectamente. It's morphin' time! It's moving! Y BJ Stack también se transformó. Eso hizo que Nick se pusiera muy celoso. Ryuji dijo que el Masato que tenía frente a él era el verdadero, no una copia. Un genio que no busca la perfección. El robot gigante aterrizó, pero fue derrotado fácilmente. Volviendo a los otros dos, mostraron un poder impresionante. Con la coordinación de ambos, el robot no tuvo chance de contraatacar. Los Go-Busters, viendo la demostración de los dos, decidieron aceptarlos, pero estos se fueron en el auto lleno de Netron. Luego BJ Stack estaba tocando la puerta del túnel secreto del cuartel general, pero Hiromu la abrió de golpe y lo empujó. BJ Stack quiere Netron. Y los Go-Busters también tienen muchas preguntas para hacer. BJ Stack dijo que eso era suyo, que él mismo iría a buscar a Kurorin para recuperarlo. El apodo del comandante hizo que el grupo se riera. Hiromu le preguntó si Jin Masato era una persona real. Él respondió que solo hay un Masato y que viene del subespacio. Dicho esto, se fue. Los Go-Busters lo siguieron, queriendo encontrar a Masato. Enter también estaba un poco confundido. Recuperó el registro de la transferencia del subespacio y el Netron estaba ahí, por lo que lo robó. Luego él metió un virus en una antena. Le ordenó buscar a los dos Go-Busters y ejecutarlos. El comandante informó que el robot tipo Alpha llegaría en 10 minutos. Ryuji y Yoko se fueron a encargarse del monstruo. En ese momento apareció Jin Masato. Hiromu le preguntó si las personas que fueron trasladadas al espacio paralelo seguían vivas. Él respondió que de repente había sido transportado a otro espacio y quien tomó esa decisión fue su padre. Esa decisión fue la que lo perjudicó. Esas palabras enfurecieron a Himuro. Los dos se transformaron y comenzaron a pelear. Masato dijo que si Hiromu ganaba, contaría todo lo que pasó en ese espacio. Pero Enter apareció de repente cegando a Masato y el robot disparó un misil que rompió el casco de Hiromu. Cuando estaba a punto de disparar otra vez, Masato salió corriendo para hacerse de escudo. Antes de que los tres pudieran lamentarlo, BJ Stack encendió la luz en su cabeza y revivió a Masato. Enter ya sabía la verdadera identidad de Masato. Este, al igual que Enter, usaba datos para crear una copia en el mundo real, mientras que su ser original permanecía en el espacio vacío. Eso es el dispositivo de teletransportación. Masato les dijo a los tres que debían volverse más fuertes, porque si no, no podrían derrotar a Baglas. Luego los 5 comenzaron a transformarse juntos. Llega el robot gigante. Enter cambió a control manual, atacando tanto a los compañeros como a los enemigos. Hiromu piloteaba a Ace, enfrentándose a él, pero de repente sacó 2 pequeños robots. Justo en ese momento, Masato le dio la orden a Jay de activar desde otro espacio. 2 máquinas más se teletransportaron. Volaron directo hacia los 2 pequeños robots, succionándoles toda la energía. Ace fue liberado. Un solo corte acabó con el enemigo. Después de la pelea, Masato finalmente decidió contar lo que sabía sobre las personas que fueron trasladadas a la dimensión alterna. Él dijo con calma que no tenía claro qué pasaba. La razón es que ese día no quiso ir a la fiesta de Navidad porque estaba ocupado en otro laboratorio. Sin embargo, consiguió un regalo. Pero para sobrevivir en el mundo real, el cuerpo de Masato necesita Netron, si no, se desvanecerá. En cuanto al diseño BC-04,
que Enter robó antes, resulta que el prototipo original es el robot sin alas de Masato, un Megazord que él diseñó hace 13 años. Un día, Masato de repente buscó a Ryuji para hablar y le preguntó cuál era su propósito de lucha. Ryuji solo pudo responder que era proteger el Enetron y destruir a Mesía. Para Masato, el comandante decidió enviarle las 20.000 unidades de Enetron que iba a robar, esperando que él se comportara un poco. Pero justo al llegar al punto de entrega, Enter apareció de repente. Él aprovechó la gran cantidad de Enetron para meter un virus. Yoko rápidamente tiró el contenedor, pero el robot de Enter ya había absorbido todo ese Enetron. El robot del espacio también fue transportado al mundo real. Hiromu y Yoko fueron a enfrentarlo. Ryuji lanzó un ataque definitivo, pero el robot ni se inmutó. Al contrario de su cuerpo, salió otro robot, tipo parásito destructor Delta, hecho con material Delta y el diseño de Masato. Su poder destructivo es brutal. Todo su cuerpo irradiaba rayos rojos intensos. Los tres se unieron para acabar con él, pero este con un solo golpe rompió el escudo de energía. Después de la fusión, Gobostero tampoco tenía mucha energía y Delta los destrozó. Ryuji se puso delante para proteger a los otros dos, aguantando los ataques del enemigo. En otro lugar, Masato y Jay usaron sus armas para destrozar a ese robot. Después llamaron a sus dos robots para que les ayudaran. El robot de Masato usó una grúa para empujar a Delta hacia atrás. Luego Ryuji absorbió la energía que quedaba de los otros dos robots y junto con Masato se encargaron del enemigo. Masato transformó su robot y empezó una pelea entre el original y la copia. Después de que terminó, Masato le recomendó unos libros de ingeniería profesional a Ryuji, pero la cuenta la pagó Ryuji. De paso, también tomó algo de dinero para gastos. Siendo un robot, Nick está dándole duro al ejercicio, todo por una frase de Big J. Hace poco, este fue a la azotea a pedir Enetron y hasta hizo comentarios sobre cada uno. Gorisaki Banana siempre se mete en todo, pero es un ingeniero mecánico de primera. El conejito suele ser sarcástico, pero es un buen técnico de datos. Pero Nick es solo una simple moto. Esa frase lo dejó un poco decepcionado. Todos pensaban que su entusiasmo se acabaría en unos pocos días. Enter fue a una tienda, pidió prestada una llave inglesa y la convirtió en un robot. El monstruo fue directo a Nick y aprovechó para burlarse de que solo es una moto. Justo en ese momento, Jay le pide a Nick Enetron y después de tomarlo se transforma. Luego le lanza bromas a Nick y el monstruo se va rápido. Cuando regresa, Hiromu se entera de que Nick está esforzándose por recuperar su confianza, pero él no quiere trabajar con un socio que no confía en sí mismo, así que pelean. Y los tres van a buscar al robot. En ese momento, el robot y Enter vuelven a buscar a Nick. Este quiso resistirse, pero de inmediato le quitaron la armadura y las llantas. Los Go-Busters llegaron rápido al lugar. Hiromu lanzó una patada fuerte a Nick y gritó recordándole la promesa de años atrás, que hay que avanzar con valentía y sin vacilaciones, creyendo en uno mismo. Eso ayudó a Nick a recuperar la confianza. Al final, Nick y Hiromu hicieron las paces. Y así llegamos a Tokumei Sentai Go-Buster The Movie, Protect the Tokyo Enet Tower, lanzada el 4 de agosto de 2012. Tokio ahora tiene tanques de Enetron y la torre de Tokio funciona como la Tokyo Enet Tower. Sin embargo, Enter crea un Metaloid llamado Stemloid, capaz de oxidar a los Bootroids y Megazords. Los Go-Busters descubren que Enter planea acumular energía para transportar los tanques al subespacio, lo que pondría en peligro a 10.000 personas. Como los Bootroids están fuera de combate, Hiromu, Ryuji y Yoko deciden enfrentarse a Stemloid. Usan diferentes estrategias para debilitarlo. Llegan los Megazord de Baglas. Finalmente, los Go-Busters logran destruir a Stemloid y al marcador de transporte de Enter, ganando la batalla. Luego los Go-Busters reparan la torre y disfrutan de un día de celebración. Volviendo a la serie, la ciudad quedó cubierta con una especie de vacío espacial. El causante de todo esto es Enter. Él metió un virus en una cámara de video, creando un robot que puede convertir todo en copias, incluyendo a los Go-Busters. Mientras ellos peleaban, el robot gigante aterrizó y creó una especie de espacio oscuro que cubrió toda la ciudad. Los Go-Busters fácilmente se deshicieron de los clones. Hiromu quiso pilotear el robot para destruir ese espacio oscuro, pero Masato lo detuvo, explicando que aunque esto es un producto de mala calidad, aún así es un subespacio. Con los robots actuales no pueden entrar.
Las personas atrapadas en el subespacio no pueden moverse libremente y les cuesta respirar. Para actuar dentro se necesita mucha fuerza. Masato ideó una estrategia: combinar los 5 robots en una nueva forma. Pero eso iba a ser una carga muy pesada para Hiromu. Luego, bajo el mando de Masato, el personal empezó a ensamblar las piezas. Más tarde, el cuartel general encontró la ubicación del robot. Él ideó un nuevo truco: hacer realidad lo que los Go-Busters tenían en su mente. El conejito no dejaba que Yoko estudiara. Ryujin fue reconocido por Masato, quien lo elogió un montón, y Hiromu vio a su familia. El robot pensó que su plan había funcionado, pero Ryuji y Yoko se liberaron de la ilusión y lo atacaron. Solo Hiromu seguía atrapado en el sueño, sin despertar. Los otros dos bloquearon el ataque del robot. Hiromu siempre quiso volver a ver a sus padres. Quería ser un niño despreocupado, pero tenía que cumplir la misión que le habían encomendado. Se animó, salió del sueño y acabó con el enemigo. De regreso a la base, los 5 subieron al ascensor y a la cabina de mando. Los 5 robots se unieron formando el Great Go-Buster O. Esta forma podía moverse libremente en el espacio dimensional, pero cuanto más tiempo duraba la fusión, más pesado se volvería. Hiromu tenía dificultades para controlar el robot, aunque al final apretó el anillo en su brazo para lanzar el golpe final. Y la gente quedó libre. La segunda copia fue creada por Mesía. Ella llama a Papá y tiene la idea de admirar a los fuertes y las cosas buenas. Su nombre es Escape. Hiromu y Yoko se disfrazaron y entran a un edificio porque alguien envió un correo anónimo para recoger el Enetrón ahí. Ryuji se quedó afuera esperando órdenes. En ese momento, Escape llegó al edificio. En el garage, ella usó una tablet para instalar un virus en una llave. Hiromu vio un pollo en un póster y se quedó paralizado. El monstruo usó una llave para sellar todo el edificio. Ryuji se transformó para enfrentarse a él. Escape llevó a un grupo de Buglers para atraer a los héroes. Para evitar pelear, Hiromu se mostró y se arrodilló a pedir perdón. Eso hizo que Escape se desanimara y se fuera. La pistola de Ryuji fue bloqueada por el robot. Masato y Jay llegaron a ayudar. También liberaron los objetos que estaban bloqueados. El robot arregló la llave y junto con Escape se fueron a hacer destrozos. Los Go-Busters se transformaron para enfrentarlos. Hiromu y Yoko se enfrentaron a Escape, disparándoles con 2 pistolas para hacerlos retroceder. Hiromu se movió a gran velocidad hasta estar al lado de ella. Escape seguía tranquila y despreocupada. Del otro lado, el robot no pudo con los 3 y fue derrotado. Para ganarse el cariño exclusivo de Mesía, Enter tenía otro plan: ir al Centro de Investigación Biológica, donde hay un programa que puede hacer crecer organismos vivos. Enter quería aprovechar ese logro para impulsar la evolución de Mesía. En otro lugar, los Go-Busters están probando un dispositivo nuevo que desarrollaron juntos, que permite experimentar el ambiente del espacio. Apenas comenzaron, los 3 mostraron señales de dolor. Por suerte, el comandante les pidió que pararan y les dijo que fueran a detener a Enter. Después de saludar a Masato, el doctor echó a los 3. Enter usa a la hija del doctor para amenazarlo. La secuestró para que moviera todo el programa para Mesía. Después, creó un monstruo enjaulado para detener a los Go-Busters. En ese momento, el cuerpo de Masato empezó a actuar raro, así que tuvo que volver urgente al subespacio. Jay les explicó que Masato, para no revelar su ubicación, tenía que volver de vez en cuando al espacio paralelo. Pero después de acabar con los Buglers, el robot volvió a jugar al escondite con ellos, usando cámaras para crear ilusiones. Los Go-Busters tuvieron que separarse. Ryuji se encontró con una chica que resultó ser la hija del doctor. Ella había venido para pedirle dinero para sus gastos a su papá. Por trabajar demasiado, no tenía tiempo para ella. Ryuji se lastimó protegiéndola y le contó que su papá había sido amenazado por alguien que quería hacerle daño y que podía estar en peligro de muerte en cualquier momento. La chica, al escuchar eso, se arrepintió un poco y se dio cuenta de su error. Le dijo a Ryuji que la acompañara por el borde de la pared, que ese era el truco. Escaparon del laberinto que le enseñó su padre y fueron al laboratorio. Para proteger a su hija, el doctor atacó primero, pero Enter lo atrapó. Al ver eso, Ryuji cortó el cable de datos. El programa de Mesía estaba a punto de funcionar. Al ver que el plan fallaba, Enter decidió irse. Nick le pasó la información del mapa a Hiromu. Él y Yoko lograron salir del laberinto juntos.
Después de que Mesía absorbió los datos del laboratorio biológico, Enter quiso contactarse con él, pero nadie respondió, así que pensó que el plan anterior había funcionado. Y nos enteramos de por qué Hiromu le tiene miedo a los pollos. Resulta que cuando era niño estaba jugando a las escondidas, así que se escondió en el gallinero y quedó atrapado ahí. Volviendo al presente, Masato llegó corriendo asustado para avisarles que el Enetron que él guardaba en el subespacio había sido robado por completo. Mesía usó la energía de este para absorber todo lo que había en el subespacio, cambiándolo por completo. De repente recibieron un mensaje de traslado al cuartel general. Todos supieron que era un mensaje del padre de Hiromu, el señor Sakurada Yosuke. Él informó que Mesía ya tenía un cuerpo con el que podía actuar por sí mismo y les pidió a los Go-Buster que entraran juntos al espacio vacío para destruirlo. También preparó un dispositivo de teletransporte. Masato aseguró que ese doctor era de verdad. Aunque nunca había conocido a nadie en el espacio vacío, sí tenía contacto con algunas personas. Ellos estaban obligados por Mesía a seguir órdenes, pero también ayudando en secreto a Masato. Los tres entendieron sus intenciones y decidieron ir al espacio para rescatarlo. Pero Enter y Escape no lo iban a permitir. Se pusieron el uniforme de combate y convocaron a un grupo de Buglers para atacar la base. Ambos bandos comenzaron a pelear. En ese momento, el dispositivo de teletransporte ya estaba listo. Los Go-Buster tuvieron que retirarse. Hiromu intentó escapar, pero Enter le disparó y le destruyó el casco. Este se levantó con dificultad. Tenía una misión. Tenía que salvar a su familia. En ese momento, Nick llegó a ayudar y juntos lograron escapar y regresar a la cabina. Pero los enemigos ya se habían infiltrado adentro. Todo el personal de la base agarró sus armas para detener su avance. Enter vio el dispositivo de teletransporte y quiso destruirlo, pero el comandante se lo impidió. Los 5 lograron entrar al subespacio con éxito. Al ver que el plan había fallado, Enter decidió retirarse también al subespacio. Apenas llegaron, los 3 quedaron atónitos por la escena que tenían delante. Inmediatamente, atacaron con un golpe letal que acabó con todo. Justo después, activaron el programa auxiliar en sus brazaletes, cambiaron el entorno y entraron al centro de gestión. Pero en ese momento, el gobernante del subespacio, Mesía, salió en persona a recibir a los héroes. Incluso se dividió en 4 robots que ya habían sido derrotados antes. Pero estos no soportaron un solo golpe. Cuando intentaron atacar a Mesía, Hiromu le clavó la espada, pero su cuerpo herido se recuperó en un abrir y cerrar de ojos. Masato manejó directamente para embestirlo y les contó que Mesía, en realidad, era una computadora gigante. Destruir el sistema del programa interno es la única forma de vencerlo por completo. Todos llegaron al laboratorio de antes de ser teletransportados. Ahí vieron fotos de algunos empleados. Los 3 sospechan que Enter y Escape eran réplicas creadas al combinar los datos de esos empleados. Luego se enfrentaron a los Buglers y finalmente llegaron a la sala de control principal. Ahí vieron que sus familias habían sido digitalizadas. Masato y Jay ordenaron al resto destruir esta computadora. Mesía puede infiltrarse en cualquier máquina y objeto artificial, convirtiéndolos en metaloids. El virus superpoderoso es uno de ellos. Toda esta base es un ser gigante con Mesía en el centro. Si sigue creciendo y llega al mundo real, toda la humanidad y los objetos artificiales de la Tierra serán asimilados por Mesía. En ese momento, Enter les dijo que si destruyen la computadora, sus familias también desaparecerán. Esto hizo que los 3 empezaran a dudar, pero Hiromu se levantó. No podía dejar que el esfuerzo de sus padres fuera en vano. Los 3 ajustaron su estado. Masato también notó que Hiromu se había fortalecido. Los 3 se transformaron para atacar a Mesía. Hiromu montó a Ace y fue al laboratorio para destruir el núcleo. El resto se quedaron para bloquear a Mesía. Allí se topó con Enter, pero logró vencerlo. La explosión afectó el núcleo principal de Mesía y también hizo que la pelea de los otros 4 diera un giro. El cuerpo de Mesía no aguantó el daño y al final se desintegró. El Instituto de Gestión desapareció por completo. Al llegar a su almacén, vieron la verdadera forma de Masato. Luego comenzaron a desplazarse de vuelta al mundo real. Los 3 cumplieron su misión y también se despidieron del pasado. Tras derrotar a Mesía, la ciudad volvió a la calma.
Pero una noche, el cuartel general recibió una señal de energía desconocida. Al llegar a investigar, vieron a una chica con ropa rara, siendo perseguida por un monstruo. Los tres la rescataron. La chica se llama Shelly y tiene un compañero llamado el Space Sheriff Gavan. Ella contó que el monstruo era un remanente de la organización criminal espacial MACU, llamada Rhino Doubler. Ella y Gavan perdieron contacto en una grieta espaciotemporal y debía encontrarlo para que no hiciera daño. El comandante también decidió apoyarla y mandó a Yoko con ella. Shelly llevó a Yoko a comer algo rico, pero apareció Rhino Doubler y las mete a las dos en el MACU Space. Ahí les esperan un montón de peligros. En ese momento, el cuartel general recibe la noticia de que un robot gigante está por llegar. Eso hace que todos empiecen a sospechar, así que deciden arreglar el problema que tienen enfrente primero y luego investigar. Cuando los dos llegan al lugar, un hombre raro ataca de repente a Nick. Mientras Ryuji y el robot estaban peleando, Rhino Doubler lo transportó con el robot al MACU Space. Hiromu explicó todo al extraño y decidieron ir primero a rescatar a Yoko y a los otros dos. Masato y BJ Stack se encargaron de enfrentar a Gamma. Como había demasiados Bugglers, el tipo empezó a transformarse para pelear. Después de acabar con los Bugglers, ambos montaron sus vehículos espaciales y lograron entrar con éxito en el MACU Space. Masato destruye el robot gigante. Por otro lado, Yoko y Ryuji no pueden con el monstruo. Con la configuración adicional en MACU Space, el poder maligno se triplica. Después ambos empiezan la pelea y con Hiromu terminan con la criatura. Después de esto, Gavan se quedará temporalmente en la Tierra. Quiere aprovechar este tiempo para ayudar a los Go-Busters, pero cuando encontraron a Rhino Doubler otra vez y la vida de alguien estaba al borde del peligro, Masato le dio la oportunidad de escapar. Al regresar, esta acción hizo que Gavan sintiera que ellos no eran muy confiables. Rhino Doubler, siguiendo la indicación de Enter, metió a todos los trabajadores en el MACU Space. El comandante recibió la noticia y ordenó a los Go-Busters que fueran a rescatarlos. Rhino Doubler los llevó al MACU Space. Enter también está aquí. Ryuji y Yoko fueron atrapados y llevados a una cueva. Por casualidad, Yoko presionó un interruptor y encontró a Ryuji y a los demás, y así dar las coordenadas al centro de mando. Lograron teletransportar las armas y la situación empezó a cambiar. Con la combinación de las armas y un ataque final de Gavan, lograron acabar con él. De vuelta al mundo real, Enter le metió un virus superpotente en el cuerpo, haciéndolo gigante y creando un remolino espacial. Los 5 manejan el Megazord y se enfrentan a él. Viendo que la cosa se pone fea, Gavan convoca al Electronic Star Beast Doll y juntos lo eliminan. El cielo volvió a despejarse. La organización MACU fue eliminada. Llegó el momento de despedirse. Luego Gavan y Shelly se fueron de la Tierra. Y así llegamos a Tokumei Sentai Go-Buster vs Beat Buster vs Jay, estrenado el 1 de septiembre de 2012. BJ se toma una lata de Netrón que encontró en la calle y ayuda a los chicos a grabar el DVD. Estos le enseñan la base y lo que guardan en sus casilleros, las diferentes puertas que tienen para acceder a distintos puntos de la ciudad. Y de pronto, BJ se vuelve loco. Masato intenta detenerlo y aparece Enter con un monstruo. Él puso un virus en la lata que BJ tomó. Con ello, le arrebata su Morphing Brace y es Enter quien se transforma. Y luego de la nada, logran destransformar a Enter y así derrotarlo. Volviendo a la serie, el cuartel general detectó una anomalía en Enetron. Cuando los Go-Busters llegaron, la escuela ya se había convertido en un desierto. Las personas que caen en el desierto se transforman en datos y entran en el reloj de arena del monstruo. Ahí también se encontraron con Enter. Él les contó que antes de que el Instituto de Gestión en el espacio interdimensional explotara, había dividido los datos de Mesía en 13 tarjetas. Mesía Master. El monstruo que estaba cerca es uno de ellos. Luego, con un movimiento de mano, las tarjetas se dispersaron por toda la ciudad, pegándose a algún objeto. Se despertarán solas y crecerán, absorbiendo datos hasta convertirse en los dueños de este mundo. Su poder no se compara con los monstruos anteriores. Ni siquiera el cuartel general puede rastrear la información de las tarjetas. En ese momento, Enter se enfrenta solo con Hiromu. Él dijo que quiere los datos de Hiromu. Por eso empezó este juego, y el ganador del juego tendrá este mundo. Luego él se fue con toda la confianza. Nick quería salvar a una chica, pero desafortunadamente cayó en arenas movedizas, se convirtió en datos y fue absorbido.
Al regresar a la base, Gorisaki Banana les dijo que estaba construyendo un dispositivo, pero no encontraba una fuente de energía adecuada. Así que los Boothroyd se ofrecieron como voluntarios, aunque la carga es muy pesada. Pero ellos quieren luchar juntos. Después, empezaron a fabricar los objetos de mejora. Enter se encuentra con Escape. Ella está molesta con la forma en que Enter hace las cosas, pero Enter usó su poder para hacerla callar. Mientras tanto, el primer objeto de mejora que crearon fue para Hiromu, pero Nick no estaba cerca, así que no pudo funcionar. Luego los tres se encontraron al monstruo. Masato y BJ también vinieron a ayudar. Después de absorber una gran cantidad de datos humanos, su poder alcanzó un nuevo nivel, y su voz se volvió como la de Mesía. Los tres se levantaron con dificultad, sin poder permitir que nadie desapareciera. Esa confianza los sostuvo para seguir adelante. Ryuji y Yoko apoyaron, mientras Masato y BJ distraían al monstruo. Hiromu rompió el reloj de arena con un puñetazo y logró rescatar a Nick. Los objetos y personas que fueron digitalizados regresaron a la normalidad. Luego activó el dispositivo de potenciación. Con este power-up, el movimiento de Hiromu se volvió más rápido y desactivó el cañón de energía del monstruo con una sola mano. Yoko pudo deslizarse por el aire y patear al monstruo. Ryuji pudo copiar el objeto y causar daño al monstruo. Llegó el momento decisivo. Hiromu lanzó el ataque final. El impacto de Cheetah derrotó al enemigo. Después de eliminar la primera tarjeta, gracias al esfuerzo del equipo técnico, la máquina pudo rastrear la ubicación de las tarjetas, pero el área sigue siendo muy grande. Encontrar una tarjeta es como buscar una aguja en un pajar. Escape quería enfrentarse directamente a los Go Busters, pero Enter le dijo que solo siguiera su destino y no arruinara la diversión, por lo que se fue molesta. Cuando la segunda tarjeta ya había sido destruida, de repente apareció un Megazord con forma de león. Atacó a los héroes y se fue. De regreso en la base, comenzaron a investigar. El comandante y Masato ya tenían la respuesta. Esto era el resultado de la investigación de Saburo Hazuki, quien hace 10 años fue un ingeniero genio en la Agencia de Gestión de Energía Espacial. Incluso Masato fue su pasante. Según la información que Morishita logró investigar, los tres se dirigieron a una montaña. Pero ahí, una chica está siendo perseguida por Enter. Quiere conseguir ese león. Cuando él está a punto de atacar, los Go Busters aparecen, pero ella no les agradece. Al contrario, se muestra muy molesta y les dice que Saburo Hazuki ha muerto y que ellos tampoco conseguirán ese león. La verdadera identidad de la chica es la hija del doctor, Mika. Hiromu quiere que ella los ayude a enfrentar al enemigo, pero a ella no le importa en lo más mínimo. Luego les dijo que atacarlos es la conciencia misma del león. Hiromu no quiso decir mucho. Decidió enviar a Ace para domar a esa bestia, pero no lo logró. Mika mostró una expresión de triunfo. Al volver a la base, Hiromu dijo que solo quería probar su verdadero poder. Si se une al equipo, la fuerza de combate aumentará muchísimo. En ese momento, Masato está en la biblioteca buscando información sobre el león. Le dice a Ryuji que la idea del doctor Saburo Hazuki es diferente a la de los demás en el instituto. Normalmente, Boothroyd y los robots se fabrican por separado, pero él quiere combinarlos para crear una nueva forma, y el resultado final de su investigación es ese león, Tategami Leo, que tiene inteligencia artificial y puede pelear solo sin necesidad de un piloto. Mika siempre ha pensado que su padre y sus superiores tienen diferencias que hicieron que fuera abandonado por el instituto. El león es la creación de su padre, no puede dejarlo en manos de nadie más. Al día siguiente, Enter apareció y dijo que si no podía conseguirlo, lo destruiría. Ace logró un salto perfecto y montó sobre Tategami Leo. En cuanto se conecta, cambia de inmediato a su forma final, activando el programa de transformación, demostrando que no nació para derrotar a los Go Busters. Del lado de Yoko y BJ, la batalla también está llegando a su fin. Con la coordinación de ambos, Enter no pudo tomar ventaja y terminó huyendo. Volviendo con Hiromu, los dos empezaron a pelear a puñetazos. Al final, Tategami Leo fue derrotado por un solo golpe de Ace y reconoció su fuerza, aceptándolo como su piloto. En ese momento, Enter llegó manejando para destruir a Tategami Leo. En la explosión, Tategami Leo cambió a su segunda forma. Gracias a su poder, Enter tuvo que retirarse. Finalmente, Hiromu sacó el panel de control, donde había un mensaje del doctor Saburo Hazuki para Mika. Ella regaló a Tategami Leo a los Go Busters, dejando atrás sus prejuicios. En otro lugar, Escape buscaba recuperar una carta y creó un robot.
pero los Go Buster acabaron con este. En ese momento apareció Enter y de inmediato se dio cuenta de que Enter tenía una tarjeta. Esa era la razón por la que Escape no podía vencerlo. Él no había tirado todas las tarjetas. De repente, desde el fondo del mar, salió volando una tarjeta que se pegó al monstruo. Inmediatamente empezó a absorber todo lo que tenía alrededor. Cuando los Go Buster fueron a enfrentarlo, BJ los detuvo. Él quería proteger al monstruo. Cuando Masato no está en línea, Kuroki tiene que ir a la sala de información para contactarlo en el subespacio. Al enterarse de esto, Masato también se siente un poco preocupado. BJ exige al monstruo la carta, pero antes de conseguirla, no puede derrotarlo, así que tiene que dejar que se la lleve. Enter también nota que BJ está actuando raro. Los Go Busters saben que BJ seguro que oculta algo. Este no tuvo más remedio que contar todo. La tarjeta que tiene este monstruo guarda un fragmento de datos de Jin Masato. Sin eso, Masato no podría volver. En ese momento, Masato le dice a BJ que lo teletransporte. Quiere terminar con el monstruo, pero BJ lo detiene. Él cuenta que todo el proceso de teletransporte de Jin Masato empezó hace 13 años y aún no ha terminado. Durante ese proceso, se perdió información, así que él no puede volver al mundo real. Pero los tres dudan un momento, aunque para proteger la ciudad se ven obligados a pelear. BJ se preocupa mucho por Masato y no quiere que él desaparezca. Pero justo cuando están por rematar al monstruo, de repente aparece Enter con una apariencia nueva. Al absorber la carta Mesía número 4, adquirió una forma nueva y con un solo golpe rompió el Cheetah Impact de Hiromu. Ni siquiera la forma potenciada pudo aguantar su ataque. Además, descubrió el secreto de Masato. Luego, usando ese poder, sacó la carta del monstruo. El monstruo sin carta ya no representaba amenaza. Y así llegamos a Tokumei Sentai Go Buster vs Kaizoku Sentai Go Kaiger, The Movie, estrenada el 19 de enero de 2013. Desde tiempos inmemorables existen 5 llaves Ranger Fantasma, artefactos legendarios capaces de conceder un poder absoluto a quien logre reunirlas. Un poder tan grande que podría decidir el destino del universo entero. Siglos después, ese poder vuelve a ser codiciado. Durante un ataque, los Go Buster se encuentran con los piratas espaciales Go-Kaigers, quienes parecen atacarlos. Liderados por el Capitán Marvelous, los piratas luchan contra los Go Buster como si fueran enemigos. En medio del caos, Enter logra activar una de las llaves fantasma, abriendo un portal temporal que dispersa a varios héroes y Bootroys a lo largo de distintas épocas de la historia. Para rescatarlos, los Go Buster deben emprender una misión desesperada viajando a diferentes eras: el Japón feudal, el Mediterráneo del siglo XVI, la Inglaterra del siglo XIX. En cada época se libra una batalla para recuperar las llaves fantasma y reunir nuevamente a los héroes. Mientras intentan recuperar las llaves, descubren que los Go-Kaigers nunca los traicionaron. En realidad, fingieron atacar a sus aliados para infiltrarse y robar las llaves fantasmas. Pero ese plan tuvo un precio terrible. Durante el regreso al presente, un ataque de Enter daña gravemente a los Bootroys, quienes pierden sus personalidades y recuerdos. Para los Go Buster, esto es devastador, porque sus compañeros no son simples máquinas, sino amigos. Ese vínculo conmueve incluso a los piratas espaciales. Ambos equipos deciden luchar juntos por el destino de la Tierra. En tierra y en el espacio, los dos equipos Sentai combaten hordas de enemigos. En medio del combate, aparece un nuevo héroe del futuro, Daigo Kirin, el líder de los Kyoryugers, quien se une brevemente a la batalla para ayudar a los héroes. Pero el verdadero milagro ocurre cuando las llaves fantasma revelan su secreto. El verdadero gran poder de los Go Buster es el vínculo entre los humanos y sus Bootroys. Ese lazo despierta un enorme flujo de Netrón que los restaura y transforma las llaves fantasma en Bootroy Case, liberando el poder de los mechas legendarios del pasado, como Daisy-Jin y Gao King. Con esa fuerza combinada, los héroes destruyen los Megazord enemigos. Y finalmente Hiromu destruye el Galeón Negro. Tras la batalla, los Go-Kaigers devuelven todas las llaves. Volviendo a la serie, 5 robots se fusionan, pero Mesía los derrotó de un solo golpe. En el momento crucial, todos controlaron sus robots para fusionarse. En el King Go Buster, la vacuna comenzó a fluir en el cuerpo de Mesía. Con un grito, Mesía no pudo aguantar el ataque. Luego explotó y fue destruido. Y así llegamos a Tokumei Sentai Go Buster Returns vs Dobutsu Sentai Go Boosters, lanzada el 21 de junio de 2013.
El 31 de diciembre de 2012, en el Centro de Gestión de Energía, detectan una señal de energía inusual. Un enemigo poderoso, Azazel, aparece y destruye la ciudad, y a los propios Go-Buster, quienes mueren en la batalla, incluyendo a Nick. Despierta en un vacío blanco, donde se encuentra con Kami-sama, quien le informa que está muerto y le concede un deseo. Nick pide que Azazel sea destruido, y luego que el mundo sea diferente. Sin embargo, su deseo hace que todo vuelva a la situación inicial. Los padres de Hiromu están vivos, y este es un profesor en práctica. Obviamente, no tiene idea de nada de lo que ocurrió antes, y no conoce a nadie, hasta que se presenta a los trabajadores del instituto. Todo es normal, hasta que de pronto atacan, pero esto ya lo tenían previsto, y les entregan Morphe Brace al profesor practicante y a un estudiante, con los que se transforman en los Dobutsu Sentai Go-Buster. Yoko y Hiromu se enamoran, y este último pelea contra Ryuji por sus diferencias. Luego aparece un nuevo héroe, quien se transforma, a la vez que inicia una rivalidad con Hiromu por el corazón de Yoko. Luego Kuroki también se transforma, pero vuelve a aparecer Azazel, repitiéndose la tragedia, en un intento por cambiar el destino, así que una vez más Nick pide otro deseo, y esta vez quiere que ambos equipos se unan. Los dos equipos comienzan entonces a luchar contra Azazel. Finalmente, con la victoria lograda, los equipos se despiden, dejando atrás la esperanza de volver a encontrarse en el futuro. Volviendo a la serie, la ciudad volvió a la paz por un tiempo, pero una alarma de fuga de Netrón rompió esa paz. Los Go-Buster fueron a un bosque para investigar. Allí los esperaban Enter y Escape, que habían desaparecido. Luego ambos bandos comenzaron a pelear. Durante la batalla, Ryuji se dio cuenta de que Escape había olvidado sus recuerdos anteriores. Ella atacó con una nueva forma mejorada. Durante la pelea, el puente se derrumbó y los dos cayeron al río. Hiromu luchó contra Enter. Enter no contraatacó, sino que decidió irse. Todos manejaban sus swords, buscando alguna pista de Ryuji. En otro lugar, Ryuji despertó. Hay señales de transformación. Todos van rápido al lugar donde está Ryuji. Escape golpea a Ryuji y lo tira al mar. Eso lo hace reaccionar y de inmediato cambia su forma potenciada para pelear, pero un solo ataque de fuego lo sobrecalienta y no distingue entre amigos y enemigos, atacando sin piedad a sus compañeros. Yoko se transforma y se lanza con Ryuji al mar, y el conejito llegó justo a tiempo para salvarlos a ambos. Por otro lado, gracias a que Masato y BJ llegaron, lograron darle la vuelta a la situación. Cuando pensaban que la misión había terminado, Enter apareció. Un montón de preguntas tienen a los Go-Buster confundidos. Enter no usa cartas, puede usar criaturas orgánicas para crear monstruos y revivir 2 veces. En ese momento, hay una notificación de transporte de Megazord. El robot gigante llegará en 16 horas. Enter cree que ya tiene la victoria segura. Este juego lo va a ganar, sí o sí. Todos también saben que Mesía ya desapareció, pero Enter se convirtió en el nuevo Mesía. Las cartas número 4 y 7 estaban en su poder. Usando el programa de Mesía, junto con sus propios datos, toda la información que recolectó para Mesía ya pertenece a Enter. Ahora puede fusionar seres vivos con objetos artificiales. También descubrió la debilidad de Hiromu. De regreso a la base, todos encerraron a Hiromu y al pollo en una jaula, y hasta lo hicieron ver imágenes, pero se desmayó, y eso le causó una especie de trauma psicológico. Nadie sabía dónde Enter había escondido la copia de seguridad de los datos. El comandante creía que él había copiado los datos en la tarjeta número 13. Cuando Enter copió los datos de Escape para asegurarse de que ella le fuera leal, modificó un poco los datos. Hiromu le dijo a Enter que no importa cuántos datos recolecte, nunca podrá convertirse en humano. Esa frase enfureció a Enter. Los datos emocionales recopilados antes ayudaron a Enter a mejorar aún más. Recibió de lleno un ataque. Cuando todos pensaban que la batalla había terminado, la barrera que tocó Hiromu de repente cambió. Enter revivió. Las cartas aún no habían sido destruidas por completo. Él reveló dónde guardaba su copia. Antes, en la pelea con Hiromu, Enter había puesto la carta número 13 en él. Esta carta era diferente a las demás. Podía recopilar todos los datos de las 12 cartas anteriores. Solo con que lo eliminen, la tarjeta activará el programa de recuperación. Para destruir completamente a Enter, hay que eliminar a Hiromu. De vuelta en la base,
Debido a que los datos de la tarjeta son súper sofisticados, sacarlos por completo es casi imposible. Con cualquier error, Hiromu podría desaparecer. En otro lugar, Enter volvió a revivir a Escape, porque Escape ya había recopilado datos antes. Esto hizo que Enter se encariñara con ella. Él quería recuperar a la persona que ella fue antes, pero por más que intentara arreglarla, Escape solo era un montón de datos residuales. Luego Enter la dejó a su suerte. Hiromu decidió no preocupar más a sus compañeros y decidió acabar con Enter él solo. Hiromu atrajo a Enter a la azotea de un rascacielos para enfrentarse a él. Los dos comenzaron a pelear. Escape fue detenida. Ella fusionó algunos animales de la ciudad y apareció una forma fusionada, y ahora tenía un poder igual al de Mesía. Los cuatro decidieron atacar al mismo tiempo, concentrando toda su fuerza en un solo punto. En ese momento, ella desató su poder, absorbiendo los edificios alrededor. Inmediatamente, se enfrentaron a ella, y luego un ataque la eliminó por completo. Finalmente Escape fue liberada. Volviendo a Hiromu, como Enter había copiado sus datos, conocía perfectamente su forma de pelear. Hiromu estaba completamente superado, pero tenía un plan: aprovechar el fuego del Cheetah Pack de Enter para provocar una explosión y morir junto con Enter. Usaba su vida para amenazar a Enter, o entregaba la tarjeta o morirían juntos. Enter se rió directamente en su cara. Cuando el equipo llegó al lugar, lo único que quedó en la escena fue el sonido de una explosión. Pero cuando las llamas se apagaron, Hiromu había sido protegido a la fuerza. Enter, después de recuperarse, sería aún más fuerte. Él había absorbido todos los datos de Hiromu. Tras evolucionar, apareció con la apariencia de Dark Buster. Bajo el ataque combinado de todos, Enter no explotó ni desapareció. Él había copiado la base de datos de todos los Go Buster. Ahora se ha convertido en un ser invencible. Después de vencer a todos, desapareció sin dejar rastro, pero llegó bajo una columna de energía, absorbiendo la energía allí y convirtiéndola en un capullo. Luego los Go Buster llegaron al lugar. La gente también estaba siendo absorbida por Enter. Incluso había padres que se sacrificaban para proteger a sus hijos. Rescataron al niño y prometieron que definitivamente salvarían a todos. Masato vio la determinación de los tres. Sabía que había una forma de salvar a Hiromu, y era transfiriendo la tarjeta a su propio ser. Los datos que le faltaban al ser de Masato estaban en la tarjeta número 13. El cuerpo y la tarjeta se atraerían como imanes. Luego el comandante avisó a los tres para que se metieran al subespacio y eliminaran la tarjeta. Hiromu sugirió llevar también a Enter. El estado del subespacio estaba súper inestable. Los tres decidieron arriesgarlo todo para proteger el mundo, aunque tuvieran que morir. Tenían que destruir a Enter. De repente, el capullo cambió de forma. Finalmente, apareció Megazord. Este robot posee un poder inmenso. Los héroes solo pueden defenderse, atrayéndolo al almacén. Enter destruye instantáneamente todo a su alrededor. Queda aproximadamente 1 minuto para la teletransportación. En este punto, la base está en ruinas. El comandante les dice a Morishita y Nakamura que huyan primero, pero ellos están decididos a quedarse. No pueden contener a Enter, así que Tategami Leo llega para ayudarlos. En los últimos 5 segundos, cuando todos se reunieron, Enter de repente apareció. Por suerte, Ryuji llegó a tiempo y usó un cohete para destruir la montaña. Ryuji llevó a los dos al almacén de Masato. En ese momento, Masato y BJ estaban discutiendo. Este explicó la situación. Cuando conseguía sacar la carta roja de su cuerpo, este también se recuperaba. BJ descubrió que eso era mentira. Con un cuerpo tan débil, si de repente recibiera tanta información, no lo aguantaría. Los tres no querían que Masato desapareciera, así que decidieron irse a buscar otra solución. En ese momento, el ejército de Enter atacó. Los Go Buster fueron a defenderse, pero Hiromu fue convertido en datos y la información de la tarjeta fluyó hacia el cuerpo de Masato. Cuando terminó de transmitir los datos, el cuerpo de Masato junto con la tarjeta se desvanecieron. En ese momento, el cuerpo de Enter de repente empezó a comportarse raro. Los datos de respaldo de él desaparecieron. Enter rugió y piloteó el Omega para pelear. En el momento crítico, apareció Tategami Leo y atacó a Enter, pero aún así no fueron rival para Enter. Hiromu tuvo una nueva idea. Concentró energía en sus piernas y espada. Usó teletransportación para esquivar el ataque. Atravesó a Omega con la espada y remató con 2 golpes letales. Omega fue destruido. La batalla final comenzó. Enter aún tenía las cartas número 4 y 7 en el cuerpo. Eso le permitía neutralizar fácilmente los ataques de todos. El ataque de Hiromu no causó daño y además le rompieron el arma.
Enter pensaba que Hiromu era un ser diferente, pero él solo es una persona imperfecta. Justo por no ser perfecto, es que puede expresar sus sentimientos. El ser humano puede conectarse con otros. Estas palabras enfadaron a Enter, y ambos lanzaron sus ataques más fuertes para decidir quién ganaba. Al final, Enter fue derrotado. Su cuerpo colapsó y desapareció. El subespacio empezó a derrumbarse y el cuerpo de Masato se desvaneció. Pero en el último instante, el padre de Hiromu y Masato les dijeron a los tres que se levantaran rápido. Todo volvió a la normalidad. Según el mensaje de Hiromu, ganaron la batalla. Pero el que siempre sonreía no pudo regresar con ellos. La paz volvió. Yoko terminó sus estudios. Ryuji se convirtió en ingeniero. Hiromu también volvió a casa a vivir con su hermana. BJ se hizo guardabosques. La vida era tranquila y feliz. Y así llegamos a la película Kamen Rider por Super Sentai por Space Sheriff Superhero Taisen C, estrenada el 27 de abril de 2013. Se abren portales mágicos por todo Tokio, así que Geki, también conocido como el Sheriff Espacial Gavan Type G, está arrestando a Haruto. Después de confirmar que ambos son buenas personas, se detiene y huye. Ahora tenemos a Yoko de Tokumei Sentai Go Busters, que está molesta porque su equipo no pudo llegar a este viaje de campamento. Algunos meteoritos comienzan a caer y Yoko encuentra uno cerca. Lo arregla en la base, donde nos enteramos que este se llama Saikoron. Mientras tanto, Geki confronta a su superior, Retsu Ichimonji, que quiere que elimine a Wizard y Beast. Aparecen los monstruos de la malvada organización Space Shocker, quienes son confrontados por Kamen Rider Wizard, hasta que lo envían lejos. Haruto emerge en un estadio, donde es encontrado por los Kyoryugers, desafiado por Daigo, hasta que Gai de los Gokaigers aparece para detener su pelea, ya que quiere reunirse con Haruto, y es quien presenta a Haruto a Geki y al Space Sheriff Chariban. Un portal mágico conduce al castillo Genmu, que tiene a Shadow Moon. Kai Chariban le informa a Geki que tiene una hora hasta que la Unión Galáctica dispare su arma principal para destruir la Tierra. Varios Kamen Riders y guerreros Super Sentai aparecen para ayudarlos. Gai se reúne con sus compañeros Gokaigers y Gavan Type G les proporciona 6 llaves de Metal Hero para ayudarlos en la lucha. Los héroes se encuentran en apuros contra sus enemigos, hasta que Aka Ranger y Kamen Rider Ichigo llegan con refuerzos, y el monstruo es finalmente destruido por un robot formado por la combinación del Kyoryu-Sin de los Kyoryugers y el Wizard Dragon de Kamen Rider Wizard. Tras la batalla, los Space Sheriffs regresan al espacio. Los Kamen Riders y los guerreros Super Sentai se despiden tras unir fuerzas para proteger la Tierra una vez más. Y así llegamos a Suden Sentai Kyoryuger vs Go Buster, The Great Dinosaur Battle, Farewell or Eternal Friends, estrenada el 18 de enero de 2014. Desde el cielo, una oscuridad siniestra es manifestada. Los Kyoryugers ven una extraña energía en el cielo, antes de que un misterioso Tyrannosaurus de ojos verdes aparezca y advierta que el mejor amigo de Daigo podría morir. Luego los Kyoryugers son atacados por Zorimas, Golem y Barmia, para que Neogryphosaur llegue con Geki de los Zyurangers y Neogaleton con Ryoga de los Aba Rangers. Estos se transforman y atacan a los Kyoryugers, quienes van a ser derrotados, hasta que llegan los Go Buster. Enter, un enemigo, revela que ha regresado a la vida como parte de un plan maligno para usar la Dino Esperanza de los equipos Super Sentai y completar la evolución de Voldos. Los equipos se conocen mejor, pero llegan los villanos y se dividen. Neogryphosaur crece y crea un campo de fuerza que impiden que llegue los Yunderi. Solo Gabutira lo logró, pero el enemigo es demasiado poderoso y muere. Los Kyoryugers, gracias a Neogryphosaur, pierden la Dino Esperanza, y cuando los Go Buster llegan, notan cómo estos son manipulados. Los ven adentrarse a un portal hacia el pasado, por lo que van a la base espiritual, junto con Takeshi. Y al conocer a Torin, Hiromu se congela. Pero en ese momento, llega Yukito Sanjo. Menciona que los demás guardianes lo fueron a buscar, y con un Zyudenchi cargado con sus Dino Agallas, crearán un portal para rescatar a los Kyoryugers. En el pasado, estos van a matar dinosaurios. Sin embargo, el tiranosaurio de ojos verdes, que resulta ser Gabutira, los libera de su control. Gabutira les advierte que solo Daigo puede salvarse a sí mismo en el futuro,
al ver el portal, regresan a su época. Estos no se pueden transformar, aunque aún así van a pelear, mientras los Go-Busters la pasan mal hasta que llega Big J para salvarlos y revela que dentro de sí está Masato. Resulta que el robot tenía data residual, estaba programada para ser liberada una vez que detecte una nueva actividad de Baglas. Solo puede ser activada una única vez, pero gracias a esto, los 5 una vez más pueden transformarse. Hacen estallar la antena que le enviaba la energía al malvado, frustrando sus planes. Gracias a esto, la Dino Esperanza regresa a todos. Daigo logra revivir a Gabutira y aparecen el resto de Zyurrangers y Aba Rangers y todos se transforman. Y combinando todos sus finishers para formar el Ultimate Hawk Canyon con el que destruyen al villano. Este logra soportar el daño momentáneamente. De esa manera, retiene la energía de todos los equipos dinosaurios, dándole la oportunidad de despertar a Boldos. Por ello es que invocan a sus respectivos mechas. Sin embargo, no es suficiente, hasta que llegan los Go-Busters y Masato les entrega una Zyudenchi, preparada hace un tiempo para este momento. Sin embargo, se le agotan las energías y se despide desapareciendo. Los Go-Busters le agradecen por todo y se transportan dentro de la cabina para que todos juntos, con el poder de la Dino Esperanza, eliminan a Boldos finalmente. Después de despedirse de Gabutira del pasado, los Kyoryugers celebran con los Go-Busters. En la escena final, se revela que Neo Galton ha sobrevivido y planea vengarse, pero es detenido por los Tokyugers.